Como lo pudieron ver en el anuncio, esto lleva por título Biotecnología de microalgas como fuente de compuestos valiosos para la industria farmacéutica y alimentaria. Como les dijo Guillermo, vengo de la Universidad de Antioquia, más específicamente de la sede de investigación universitaria, un establecimiento específico, digamos, un edificio de 2 torres de alta complejidad donde se albergan la mayoría de los grupos de investigación de más alto nivel de la universidad, y entre esos está el grupo de biotecnología del cual provengo yo. Al igual que muchos de ustedes que están en formación sobre químico farmacéutico, como asumo que son varios de ustedes, y hace 2 años y medio estoy haciendo el doctorado en biotecnología. Quiero comenzar mi charla con esta imagen. Sabemos que somos parte de un ecosistema y de un medio ambiente. Obedecemos, al igual que muchas otras especies, a una cadena trófica. La única diferencia es que de todas las especies, a veces lastimosamente, somos la que menos respeta el equilibrio y la que por lo general transgrede muchas de esas reglas naturales que idealmente se deberían conservar para, al igual que las demás especies de la naturaleza, cumplir con nuestras funciones biológicas, pero sin sobrepasar de forma destructiva el mismo ambiente que nos alberga. Esta es una imagen de Gaia. Gaia es el término que le han puesto muchas culturas a la madre naturaleza. Es una visión un poco romántica, yo lo sé, pero es una reflexión para que tengamos presente que precisamente por el irrespeto y el egoísmo, pues hemos sumido el mundo en una situación bastante preocupante. Una de esas cuestiones que ha puesto el mundo en crisis es el uso de la energía proveniente de combustibles fósiles. Específicamente sabemos que provienen de un recurso que no necesariamente va a perdurar para siempre, porque digamos que son limitados las fuentes de esta fuente de energía, pero además de eso, hace 100 años que comenzamos con su uso, hemos desatado una serie de catástrofes ambientales demasiado críticas. Estas imágenes representan y hablan por sí solas sobre el asunto mismo. Además del uso de biocombustibles, también diversos procesos industriales han conllevado a que nuestro planeta, o lo que llaman otras culturas Gaia, la madre naturaleza, o como lo queramos definir, esté sumida en un proceso de calentamiento, de cambio climático, que también está alterando diversos factores de nuestro ambiente. Eso es una prueba, por ejemplo. Entonces, esto fue en el 2006, porque además que ahora ya no hay una crisis. El caso es que es un hecho real, ¿no? Es un hecho real que estamos experimentando bastantes cambios climáticos. De donde yo vengo, en Medellín, antes las lluvias no eran tan frecuentes y de un momento a otro, hace unos 8 años, Medellín experimenta muchas lluvias por año, y eso antes no era así. Ya la eterna primavera se ha cambiado un poco, ¿no? A veces parece la eterna lluvia. Y eso obedece una serie de cambios y que están comprobados con artículos, con publicaciones y con estudios de que está sucediendo algo precisamente por ese cambio climático que nosotros, el Homo sapiens, o el Homo faber, que es otra denominación, ha producido en el ambiente. En ese sentido, el ser humano se ha preocupado, debido a las consecuencias, en encontrar alternativas que le permitan seguir manteniendo su infraestructura socioeconómica, es decir, que puedan seguir produciendo lo que les interesa, pero impactando menos al ambiente. En ese sentido, hace más o menos 30, 40 años, las microalgas empiezan a llamar la atención
de la humanidad y el campo científico, por diversas ventajas que ya a continuación espero poder compartir de la forma más clara. Esto que vemos aquí parece una joya, y bueno, de hecho sí lo es, en términos microscópicos. En realidad se trata de un consorcio de microalgas, más específicamente aquellas que se clasifican taxonómicamente como diatomeas. Más adelante vamos a mencionarlas, pero además de su belleza, poseen algo muy interesante, y es que su pared celular tiene sílice. Este sílice puede ser utilizado para diversas aplicaciones industriales, y de hecho ya está sucediendo. Entonces, además de hermosas, las microalgas son toda una gama de posibilidades. Pero, ¿qué es una microalga? Porque, cierto, hay que tener presente en lo posible de qué se trata. Entonces, esta definición es la sumatoria de varios autores, pero digamos que es la más concisa. Se cree que es una de las primeras formas de vida en la Tierra. Un apunte: no todo el petróleo viene de dinosaurios. También se asume que mucho de ese material bituminoso, o lo que llamamos petróleo, está constituido por microalgas que por miles de años han sido sometidos a un proceso de descomposición especial que las hace parte de lo que llamamos petróleo. De ahí su antigüedad, ¿no? Son microorganismos unicelulares, aunque a veces pueden hallarse en consorcios, como vieron arriba, que pueden hacer parecer que el organismo es pluricelular, y de hecho a veces puede que se pueda asumir de ese modo. Por lo general son unicelulares, extremadamente diversos, autónomos, porque ellas mismas, gracias a su propiedad fotosintética, pueden sostener toda su maquinaria productiva para sí mismas. Son filamentosos, o también pueden formar colonias, son altamente productivos en términos de rendimiento de biomasa, y tienen una estructura menos compleja que las plantas superiores, además de que son capaces de vivir en varios ambientes. Todos sus atributos son fundamentales a la hora de pensar en las microalgas como una fuente de productos enmarcados dentro de una industria. Porque valga la claridad, quiero estar aquí con el objetivo de sembrar en ustedes futuros profesionales, algunos de ustedes pues, otros ya lo son, los profesionales y tal vez empresarios, en que, como lo dijo el caballero antes de que me pagara aquí, hay que montarse en el bus, porque eso es una movida actual, y ojalá lo hagamos, ¿no? Colombia necesita de estas cosas, de cosas prometedoras, de proyectos, y más que de proyectos, de ideas rentables y prometedoras económica y científicamente. Las microalgas y algas, porque bueno, yo definí micro, pero también hay macro. Las macro son las que parecen, digamos, hojas o esto, nos parecen más como plantas, que son las que están en el mar. Muchas veces encontramos a orillas de la playa. También hay macro, pero como podemos ver en estas fotografías, la multivariedad es el factor más importante, o uno de los más característicos, porque hay diferentes formas, estructuras y colores. Y para alguien con una mirada fitoquímica, no se necesita muchas palabras para que con solo las imágenes ya piensen pigmentos, ya piensen compuestos antioxidantes, ya piensen picobiliproteínas, ya piensen biomarcadores. Para el conocedor basta solamente una mirada para darse cuenta de todo el potencial de estas especies. Otras imágenes, y cuando digo que son capaces de habitar diversos ambientes, es real. Esta fotografía es de un oso polar cubierto por microalgas verdes, es decir, las clorocitas, que es una categoría taxonómica. Ellas pueden fijarse casi que a cualquier matriz que se les ofrece. Y eso también es muy importante a la hora de la producción biotecnológica. Y ya se ha comprobado, ¿no? El osito ahí lleva su biomasa bien, sus dos microalgas siempre llevan bien, literalmente. Además, se les puede encontrar en otros sitios. O sea, la capacidad invasora es importante también. Esto, por ejemplo, es en Singapur, donde cultivan de forma
entre comillas, artesanal, la espirulina, una fuente de proteínas superior a la de la leche. Entonces, ahí vamos viendo las posibilidades. Estos son niños de la India, donde las microalgas clorofitas son el factor común de muchos cuerpos de agua. Esto también es en Singapur. Y esto es un lago francés donde prohíben nadar. ¿Por qué? Porque, de todos modos, por más benéficas que sean, entiendo que hay médicos aquí presentes y muchas microalgas producen neurotoxinas y hepatotoxinas. Entonces, tengamos eso en cuenta también. Con la mentalidad farmacéuticos no podemos alertarnos por el hecho de que haya neurotoxinas o hepatotoxinas, porque si vemos eso con una mentalidad empresarial, sabemos o científica, sabemos que esas neurotoxinas en estudios controlados se ha demostrado que inhiben o ayudan a combatir el Parkinson y el Alzheimer. Entonces ahí hay una cuestión prometedora. También en ciertos, también se ha visto, por ejemplo, en Japón, lo que se llaman las mareas rojas. Estas mareas rojas son de cianobacterias, que a veces también producen neurotoxinas, pero como les dije, no es una cuestión de alarma, sino de tomar la decisión correcta para aprovechar esas neurotoxinas en ensayos controlados para enfermedades que impliquen o involucren daño a nivel del sistema nervioso. Estas son otras, por ejemplo, otros ejemplos publicados en periódicos donde se dice que se alerta sobre la polución de microalgas, algunas de ellas con esas propiedades tóxicas, por así decirlo. Vemos un poquito, para los que estamos todavía conociendo sobre el tema, de la clasificación taxonómica. O sea, voy a mencionar por encima porque detenerme en cada grupo taxonómico es sencillamente un universo, ¿no? Es como si estuviera hablando aquí de mamíferos y pretendiera describirles uno por uno. Más bien les voy a mencionar los principales grupos y más específicamente con el cual yo he trabajado, con los cuales he trabajado. Entonces, digamos que tenemos este grupo, el primero de las xerofitas y las prochlorofitas, que se pueden organizar por lo general en este tipo de consorcios, y ahí que a veces en las definiciones digan que son filamentosas, este tipo de organizaciones, generalmente promovido por un compuesto extracelular que por lo general está constituido por carbohidratos complejos, que son en particular los compuestos que me apasionan a mí, que son los polisacáridos, ¿no? Les permiten estar, digamos que en consorcio, digamos, con es que me lo pronuncian, me da una galleta ahí, pero es este nombre, cloraraniofita. También posee este tipo de redes de mucilaginosos compuestos por carbohidratos complejos, polisacáridos, que por lo general cumplen esa función de adhesión. Además, muchas veces permiten protegerse de ambientes con un nivel osmótico o de salinidad muy alto, como sucede en las microalgas marinas. Entonces sabemos que la carga salina es muy alta y por ende se protege mediante este tipo de compuestos osmorregulatorios. Están las dinofitas. Estas pueden tener estas estructuras que por lo general los sensibles, que son las que les mencionaba, son rígidas. La heterocontofita, también podemos encontrar no solo microalgas en este grupo, sino también macro, ya digamos que son más visibles y por eso les puede decir, no solo por eso, pero en resumidas cuentas pueden ser por eso macro. Las aptofitas también pueden generar este tipo de agregados muy característicos de este grupo. Como podemos ver también es un mundo bastante frágil. Las eugenofitas de pronto nos son un poquito más familiares cuando lo mencionan la euglena, muy usada en ciertos proyectos o experimentos biológicos.
Digamos que se caracteriza de este grupo la presencia de estos cilios. Le confieren cierta movilidad a la célula y digamos que son como unos flagelos bastante curiosos para este grupo que no está presente en los anteriores, porque le da cierto, como lo mencioné, cierta particularidad en términos de movimiento. No obstante, también se puede hallar ese tipo de cilios en otros grupos. En este caso, la glaucopita es otro ejemplo de estos agregados en los compuestos mucilaginosos que permiten albergar de una a más células y generar consorcios que influyen tanto en la comunicación intracelular como en otro tipo de funciones para este tipo de organismos. La criptogita a veces también presenta flagelos o cilios que les permiten ganar cierta movilidad en el medio destructivo. Y por último, siendo obviamente muchas más, pero las que más me han interesado son las rhodofitas. Eso no es una cerveza. La rhodofita tiene un interés bastante especial. Les voy a decir por qué. Si a mí me preguntan cuál de las microalgas ha tenido más éxito en el mercado, les tengo que decir que son la que sigue a continuación y esta. Este grupo de las rhodofitas alberga, yo diría que es una de las microalgas más famosas por el momento. Se llama Porphyridium sp, o más específicamente Porphyridium cruentum, aunque también hay otras especies de ese mismo género. Este es Porphyridium. ¿Por qué es tan famosa? Porque produce grandes cantidades y grandes realmente de polisacáridos o carbohidratos complejos. ¿Cuál es su importancia? Ya lo vamos a ver, importancia industrial. Pero además produce pigmentos que funcionan como biomarcadores. Especialmente, como dato para el doctor, y si hay otro, pues también para nuestros colegas farmacéuticos. Este pigmento que vemos aquí se llama picobiliproteína. Es especial porque tiene la particularidad de tincionar células tumorales. 1 miligramo de este pigmento puede estar alrededor de los 5 a 7 millones de pesos. 1 miligramo. Entonces, ojalá se les abra la mente, porque ahí está la plata, ¿no? Ahí y en otro tipo de funciones. La otra microalga que me interesa a mí, con la cual he tenido la oportunidad de trabajar y que también tiene mucha fama, es más que la otra microalga del otro grupo taxonómico, en el cual también variantes, el grupo de las clorofitas o de las microalgas verdes. Las microalgas verdes, una de las más que tanto les es familiares, por ejemplo, de las más conocidas es clorela. Clorela tiene una reputación bastante amplia porque es utilizada en bioremediación para tratamiento de aguas, para descontaminación de aguas y de suelos, pues, principalmente de aguas. Además es buena fuente de proteína, fuente de antioxidantes, fuente de lípidos. Y el mundo de los biocombustibles de tercera generación, que ahorita les explico qué es, está muy centrado en este grupo por la producción de lípidos que pueden ser transformados en biodiesel. ¿Vale? Entonces les voy a hablar de este grupo taxonómico, de una en particular. A ese grupo de las clorofitas pertenece Otrococus browni. En el mundo actual de la ciencia y tecnología de las microalgas, el que no sepa de Otrococus browni, la verdad está muy desactualizado, pero esa es la idea, actualizarlos, porque Otrococus browni es como decir la Madonna actual de este asunto industrial de las microalgas para biocombustibles. Les voy a hablar con las imágenes de algo muy especial que presenta esta microalga. Lo primero es que no nos confundamos. Lo que vemos, pese a que son
agregaciones bastante, en particular en esta foto que logré tomar pues de una muestra de laboratorio que obtuvimos de Antioquia. Lo que nos llama la atención es que cada grupo de estos en realidad es una célula más o menos de la forma de un globo, y esos globitos se van uniendo y forman estas grandes coliflores. Son como coliflores, pero en realidad son varias células que se unen gracias a esos carbohidratos complejos, que por ejemplo aquí hay una red de polisacáridos que las une. Aquí también, o sea, están unidas gracias a los polisacáridos. Y estos productos de excreción que vemos aquí en forma de burbujitas, se presume, porque hay cierta polémica al respecto, pero se dice que son los lípidos que excreta al medio extracelular. Y vemos, por ejemplo, aquí también esa red de polisacáridos. Porque en lo particular me apasionan tanto, porque estos carbohidratos complejos presentan muchas propiedades biológicas, además de industriales. Se puede aterrizar a un contexto industrial y puede dar para profundizar a nivel científico mucho. Aquí está otra vez la red de polisacáridos uniendo todas las grandes colonias o agregados celulares que se unen gracias a esa red de polisacáridos. Se los voy a poner de este modo. Los polisacáridos son para las células de este tipo lo que sería como un polvo, más o menos, un adhesivo, pero no solo cumplen esa función. Por ejemplo, miremos estos agregados celulares unidos nuevamente por esa red. O en esta otra imagen, si las anteriores no fueron muy claras, esta creo que sí, con otro método pues, de iluminación en el microscopio, se pueden observar mejor. Entonces, ahora, ¿qué se les ocurre a ustedes de pronto sobre cómo pudieron, es decir, por qué encontramos microalgas casi que en todo el planeta? Es bastante curioso. Resulta que el año pasado se publicó un artículo donde hay una hipótesis al respecto, y a mí me llama la atención, espero que ustedes también me lo resulte curioso. Resulta que se presume que con las migraciones de las aves migratorias, no todas las aves migran, pero específicamente las aves migratorias, cuando ellas cazan en cuerpos de agua, es inevitable que traguen cierta cantidad del agua del que cazan, y ahí se van las células de microalgas. Entonces, ¿qué pasa? Se presume que esos polisacáridos que les mostré, que rodean por lo general las células, las protegen de ser digeridas por el intestino de las aves. Por lo tanto, cuando llegan a X o Y lugar y tienen que hacer digestión, y ustedes saben que después de la digestión que sigue, pues terminan siendo esparcidas las células en lugares distintos de su origen. Entonces, es bueno que tengamos eso como conocimiento. Si alguna vez se nos pregunta por qué las microalgas tienen ese carácter a veces cosmopolita, como esta, por ejemplo, que es cosmopolita, es decir, está casi que en todo el mundo, exceptuando de los polos, se presume que es por eso. En particular, sobre estos compuestos, con ciertos métodos de tinción podemos observar esa red extracelular de polisacáridos. Entonces podemos observar cómo pueden rodear inclusive una célula de una microalga, esto es una clorofila, y acumularse en el exterior para precisamente bien sea proteger o servir como comunicación con otras células, o de adhesión o cualquier otra función semejante. Perfecto. Les quiero mostrar, por ejemplo, esta. Detengamos un segundo aquí. Ya les mencioné que muchas de ellas producen lípidos. Aquí, por ejemplo, dice cuerpo lipídico. Muchas de ellas, de esas placas que son usadas como biocombustibles o como fuente de biocombustible, almacenan los cuerpos lipídicos a nivel intracelular, por lo general, y a veces lo excretan. Esto que vemos aquí como cuerpo lipídico, con un método de extinción que se llama rojo negro, podemos observarlas
a nivel interno. Entonces, ¿qué pasa? Que este globito, digamos que está aquí, en la parte específica donde están los lípidos, se tinciona de rojo, que hace el rojo Nilo, y lo azul es la red extracelular, compuesta principalmente por carbohidratos complejos o polisacáridos, que son los mismos que les mostré en esta parte de afuera. Dado que me interesa mucho este tipo de compuestos, les quiero compartir cómo es que se biosintetizan por la célula. Se presume lo siguiente, porque todavía hay mucho que aclarar al respecto. Se dice que el aparato de Golgi es el mayor sitio de síntesis de los carbohidratos complejos, incluyendo pues los polisacáridos, y que en ese sitio, el aparato de Golgi, existen una serie de estructuras llamadas cisternas, que son las cuales se encargan de adicionar las unidades de monosacáridos en un proceso que se llama glicosilación mediante enzimas específicas, que son las glicosiltransferadas. Una vez están listas esas cadenas, se almacenan en vesículas de almacenamiento y llegan hasta el retículo endoplasmático cortical, específicamente, el cual se halla muy perforado. El retículo endoplasmático se halla muy perforado y es un medio de comunicación, gracias a esos poros, entre el medio extracelular y el intracelular. Entonces lo que se produce aquí en el Golgi pasa aquí, el retículo endoplasmático, y de allí, a través de esas fenestras o ventanas o poros, pasa de intra a extracelular y se almacena allí. Entonces es un proceso bastante especial. Antes de continuar, para que se me despierten un poquito, esto está peligroso, voy a mostrarles un videito aquí, porque ya entramos a la parte propiamente aplicada. ¿Sí se ve? Esto es el caballo. Vamos a ver qué es lo que producen. No solo ellos, sino otro tipo de casos.
De microalgas podemos obtener pigmentos, pues, y esto es real, pues no es una publicidad engañosa, no, son cosas comprobadas. Pigmentos tipo carotenoides, pues de esa familia propiamente, y de aquella familia de las ficobiliproteínas, como el pigmento rojo que les mencioné arriba, que es usado como biomarcador para detectar células cancerígenas o tumorales. Hay diversos compuestos que pueden ser usados a nivel farmacéutico y cosmético. ¿Por qué? Porque hay desde ácidos grasos que son antioxidantes, que son hepatoprotectores, hasta polisacáridos como el alginato, el agar, la carragenina. Cada vez que utilicen agar, eso viene de un alga. Cada vez que usen el carrageno, también. Cada vez que se coman un helado, el helado tiene esa propiedad de mantenerse así estable gracias a polisacáridos, por lo general de algas. Cada vez que se coman un salchichón, también. O sea, todos esos son emulsiones, ya a esta altura saben que es una emulsión, que son estabilizadas por este tipo de compuestos. Entonces miremos que las aplicaciones están casi que en toda industria. Biomarcadores, nutrición animal y humana, porque sirven como fuente de proteína para animales, incluyendo al hombre, ¿no? Para biocombustibles, bioremediación, tratamiento de suelos y aguas. En Medellín, por ejemplo, digamos en la Universidad UPB se están trabajando proyectos para tratamiento de aguas residuales para descontaminarlas y hacerlas utilizables. Son proyectos que financia, por ejemplo, EPM, Empresas Públicas de Medellín. Fertilizantes de cultivos también. Estos son, por ejemplo, aplicaciones reportadas. Entonces notemos esta parte donde nos dicen las especies. Espirulina, por ejemplo, les puede resultar familiar, clorela también. Y las aplicaciones, por ejemplo, los productos que podemos sacar de ahí son ficocianina, biomasa. Cuando hablamos de biomasa son recursos ricos en nutrientes, que pueden ser aplicados en la industria de los alimentos, cosméticos, para la alimentación, como suplemento alimenticio, como farmacéuticos, los ácidos grasos, los polisacáridos, los lípidos, y como inmunomoduladores. Y aquí la forma de cultivo. Otras aplicaciones. De todos modos, esto creo que les va a quedar a ustedes grabado o algo así, entonces luego se detienen más en estas tablas. Asimismo, por ejemplo, este otro reporte de la especie, por ejemplo, Chlamydomonas, es otra muy mencionada. Chlamydomonas es una microalga que se ha visto que favorece mucho para ustedes que trabajan con plantas en un dedo. Chlamydomonas también es muy rica en polisacáridos. Y se ha visto en estudios que se compagina muy bien con la rhizobia, o sea, la microbiota que está asociada a las raíces de las plantas. Se ha visto que la Chlamydomonas genera una buena sinergia y ayuda a que los cultivos sean inclusive mejores. Si algunos trabajan con caña, pues podrían explorar esa parte. Como les mencionaba ahora, por ejemplo, 1 gramo de ese pigmento rojo, se los puse al mercado aquí colombiano, pero $5.000 puede valer 1 gramo, de $5.000 a $33.000. Un caroteno de microalgas se valora más que un caroteno de sintético, porque la gente del mercado está prefiriendo lo natural, ¿cierto? Entonces también tener eso en cuenta. Y hay estudios que aseguran que son muchos compuestos, especialmente los polisacáridos, son seguros clínicamente. Se ha probado en ensayos de fotohemólisis sobre eritrocitos. Digamos, además de que presentan propiedades fisicoquímicas interesantes como foto y termoestabilidad, estabilidad de distintos pH, bajo potencial de irritación celular. Entonces miremos que ya hay estudios que comprueban, como invitan a la humanidad, usen compuestos de microalgas que son seguros clínicamente. Obviamente toda regla tiene su excepción y siempre hay que comprobar las cosas, pero hay estudios que hablan esto. Como les decía ahora, por ejemplo, la vaca contra la microalga. Veamos esta tablita. ¿Qué se me hizo? Ubiquémonos en la leche, ¿cierto? Leche. La proteína de la leche, esto está reportado por la leche, proteína 26. Y nos vamos para la espirulina,
y tiene del 60 al 71% pues, por ciento en proteína. Entonces miremos que siempre es mucho. Pongamos otro ejemplo de superación. También esta otra especie, Cinecoccus, también tiene mucha proteína. De carbohidratos, porque el que yo les mencionaba de la rojita tiene mucho carbohidrato, inclusive más que la carne. ¿Pueden creer eso? Increíble. En fin, esta es otra tablita que les queda ahí, pero en todo caso es para que vean. Una vez me dijeron, pero es que sale más barato una porción de lentejas que una microalga. Yo le dije, pues, mira, francamente depende de la microalga, porque depende de la especie. Pero con toda seguridad, esto va a tener más rendimiento o por área de cultivo que la extensión que tenga que tener para cultivar el verde o deseo. Entonces hay que pensar bien las cosas antes de afirmar algo. En realidad las microalgas tienen más, son más prometedoras por área de cultivo. Listo. No, claro, me pueden ir haciendo preguntitas o al final. En cuanto al sabor, esa característica me parece muy bacana, iba a decir yo a lo paisa, pero muy bien que la traigas a colación. El sabor de la espirulina, como es una microalga que se cultiva medio de cultivo más bien rico en sales, a veces tiende a saber medio a pescado, ¿no? Pero digamos que en la ingeniería de alimentos, precisamente hay un área encargada de los enmascarantes, por así decirlo, de sabores. Eso habría que entrarlo a evaluar, la aceptación del público. Por eso es que hoy en día se hacen o se venden más las cápsulas de espirulina, cápsulas de tal otra microalga de clorela, porque todavía falta que investiguen enmascarantes o mejoren la presentación del producto. Pero no todos alimentos, también hay ejemplos hoy en día de productos cosméticos, a los que les gusta esa parte de la farmacéutica, les digo que es de las que más plata deja, porque pues, de las que más comprometedoras son económicamente. Hay crema de algas marinas, estos son ejemplos. Mascarillas, por sus propiedades emolientes, humectantes, por sus propiedades antioxidantes y regenerantes pues, demostradas. Estos son ejemplos en el mercado de lo que ya hay. Y todo va de la mano con esta tendencia que es la cosmecéutica, que es buscar compuestos que vayan más allá de un cosmético convencional. ¿Qué se hace un cosmético convencional? Se pinta, se disimula y ya. Pero un cosmecéutico busca una propiedad biológica más efectiva, o sea, que vaya más allá de un efecto superficial de más grande. Y más bien incida una actividad biológica propiamente dicha, la permanencia de una enzima como la lactasa, la hyaluronidasa, una propiedad regenerativa, pero real, no es una publicidad falsa que muchas veces hacen. Y la otra aplicación es la de combustibles, como ya lo he mencionado. En la actualidad, brevemente, hay tres tipos de biocombustibles. Primera generación, los que vienen de alimentos. Lo que hacen muchas veces, por ejemplo, sectores aquí como Cali, de Nicaragua y otros ingenios, que cogen un producto alimenticio y lo convierten en biocombustible. Primera generación. Segunda generación, cuando cogen el residuo de la caña, lo que nadie quiere, y lo convierten en biocombustible. Segunda generación. Pero esos han tenido problemas. Vinazas, tienen aquí mucha tierra en la casa, y no perdieron, miren. Estoy impresionado, impresionantemente grande. Pero se están volviendo muy monocultivistas, que tanta tierra y se están cultivando siempre lo mismo. Entonces eso es un problema de los biocombustibles de esos productos, además de que se combine con los alimentos. Las microalgas evitan todo eso y por eso están en la tercera generación. Hay una cuarta que es combatir esos problemas ya anteriores o mejorar la tercera mediante modificación genética. Pero entonces miremos, las microalgas hoy en día están casi que en todos lados. Y yo no quiero ser un profeta pues aquí de la religión de las microalgas, pero lo único que quiero es que abramos los ojos, que después no nos lamentemos como, ¿por qué no nos metimos ahí?
Y hay antecedentes al respecto, para que también tengamos seguridad, ¿no? ¿En qué nos estamos metiendo? Hay empleo de polisaccáridos de alga, reportados, fermentación de polisaccáridos de alga, reportados. ¿Para qué? Para producir biocombustibles y otros productos de interés. Asimismo hay otros antecedentes, y como podemos ver, por ejemplo, en términos de los biocombustibles, la tercera generación, que es esta línea verde, desde el año 2009 viene en aumento. Está hasta el 2009, pero seguramente ha crecido porque casi que la mayoría de las publicaciones actuales son sobre biocombustibles de microalgas y patentes que también están al respecto. Permiso, la cervecita. Pero entonces puede surgir la inquietud de cómo podría yo obtener microalgas. Digamos que la casa de generación de microalgas son los bioreactores. Un bioreactor, eso es un tema que nos podemos quedar aquí bastante tiempo, pero en el caso de las microalgas llevan un sufijo, que es el hecho de que son fotos, o sea, no son bioreactores propiamente únicamente, sino fotobioreactores. ¿Por qué? Vamos a dar esta división, que es, digamos, lo más conciso que pude traer. Es un sistema que, de acuerdo a ciertos parámetros ingenieriles, hay que tener en cuenta que la agitación, que la fuerza hidrodinámica, que el material del bioreactor, que la incidencia del medio externo, o sea, hay que tener en cuenta parámetros ingenieriles, incorpora nutrientes que pueden ser desde macro micronutrientes hasta la fuente de carbono, que generalmente es CO2, y una fuente de luz con el fin de cultivar un organismo fotosintético como la microalga para producir biomasa, o sea, células o metabolitos, o sea, pigmentos, polisacáridos, o para satisfacer una necesidad determinada, bioremediar, descontaminar suelos, atmósfera, y pueden ser sistemas abiertos o cerrados, y en estos últimos, los cerrados, no hay un intercambio directo de gases y contaminantes con el medio ambiente. Veamos unos ejemplos. Bien. Estos son los abiertos. Hablando con el profesor Guillermo, ustedes no solamente tienen mucha tierra, sino que en esta universidad tienen una infraestructura que se puede prestar para este tipo de cultivos. Digamos, en una terraza, cualquiera de esas zonas que tienen libres. Pero eso tampoco es que sea tan deportivo, pues, el asunto, no. Yo digo es el espacio. Porque primero uno tiene que garantizar que lo que está cultivando es una microalga taxonómicamente bien específica. Que después uno vaya a decir que esto es tal cosa, es producto de tal cosa, y en realidad no. Hay que tener en cuenta el tipo de cultivo. Y cada tipo de reactor tiene sus inconvenientes, pero hay que verlos detalladamente. Estos son algunos ejemplos de fotobioreactores abiertos. ¿Abiertos por qué? Como los verdes están abiertos al ambiente. Hay menos control en la contaminación, pero hay mayor productividad a veces. Y por lo general son más económicos de mantener y tienen mayor rendimiento. Por ejemplo, esto es una línea costera, si bien no recuerdo, en Hawái. Todo este arcoíris son pigmentos diferentes. El miligramo, $33,000, como lo mencioné, 10 millones de pesos, un miligramo. ¿Por qué? Porque son específicos de esas especies y son usados en biomarcación de células cancerígenas. Por ejemplo, veamos esto de los desiertos. Uno quisiera ver, por ejemplo, los llanos orientales, la tierra de nosotros, que no se aprovecha para nada, poniéndola a producir por los israelitas o esto creo que en Australia. Veamos esta extensión tan impresionante. O sea, yo se los pongo de esta forma. Y no es que todo lo que hagan por allá sea lo mejor, pero sí hay industrias que se han metido en el cuento hasta esta escala, porque es que, muchachos, tener un cultivo a la orilla del mar no
pues este terreno, ustedes saben que eso lo quisiera tener el egipcio para hacer los bienes, ¿no? ¿Me entienden? Pero a lo que voy es que si se meten en el asunto es porque han perdido el temor y se han metido a producir y están en la jugada. no todo tiene que ser tan complejo. Eso es en Singapur como les mostré, en Tailandia también lo hacen, un área controlada, bajo ciertos criterios. Vuelvo y digo, tampoco es tan desafío el asunto, pero se puede lograr. Proteína bestial, por así decirlo. En África, inclusive la espirulina se usa en una región y la gente sana. Fuente alimenticia principal, microalgas. Y otro tipo de ejemplos de líneas costeras. Qué bueno de la Guajira, por ejemplo, con algo así. No. Bueno. Estos son otros tipos de bioreactores o foto, o lo de la luz foto, abiertos, donde, según ciertas cuestiones ingenieriles, para aumentar el rendimiento, la agitación se hace más bien con paletas, como en el video, una agitación ya más, digamos así, diametral. Todo tiene su cuento, todo tiene su razón de ser. Y estos son los cerrados, generalmente los que usamos en los laboratorios, que uno no tiene que comprar un fotobioreactor de 100 mentiras, hay como de 200 millones de pesos. Uno puede empezar en condiciones asépticas controladas, con la garrafita de pero un envase, o sea, que se preste para cultivar. Esto, por ejemplo, son otros casos. ¿Qué se busca? Ustedes se pueden prestar juego porque hay cantados tan diferentes. Es porque siempre estamos en esa búsqueda de optimizar, aumentar el rendimiento. Por ejemplo, en serio que lo del aguardiente le entendió. ¿A ustedes que lo ven? Este es un señor muy reconocido de Texas. Él tiene ya un sistema que él patentó de cultivo en sistemas de polipropileno. Súper bien, porque hay mentalidad productiva en Texas. Entonces, es una persona que ya está en la industria y vende realmente bastante. Miremos estos casos. Estos son tubulares, fotobioreactores tubulares, donde se aprovecha la exposición. Digamos que las lucecitas de sol, pues aquí hay radiación, ¿verdad? Aquí hay radiación. Se aprovecha mayor la radiación. Eso es pura ingeniería, eso no es porque sí. Más radiación. Y estos son de escala de laboratorio más controlados, aquí ya se busca. Esto es más para que tengan como una precisión. Esto es más cuando estamos en una fase evaluativa. Entonces aquí controlamos el pH, qué pasaría si yo le subo el pH, si se lo bajo, si la rata de suministro de dióxido de carbono se la aumento, se la disminuyo. Esto es más lo que tenemos en el laboratorio como un bioreactor propiamente controlado. Y esto ya es para producir. Y miren el detalle. ¿Eso qué les parece a ustedes? ¿Para qué? Esto está al lado de una industria donde arrojan grandes cantidades de CO2. ¿Qué están haciendo ahí? Aprovechar la fuente de carbono que nadie quiere y que está afectando el planeta, pues más bien aprovechan para suministrarle. Ustedes saben que la fotosíntesis implica luz, que es la energía fotónica necesaria para que a partir de la fuente de carbono se generen los compuestos que la planta necesita para, bueno, en este caso, el organismo fotosintético necesita para crecimiento y sus diversas funciones metabólicas. Y estos otros ejemplos de fotobioreactores tubulares. En resumidas cuentas, ¿por qué amerita o qué ventajas tiene la microalga? Porque hay una alta productividad por área de cultivo. Vean, aquí yo creo que no pega ni una yuca, pero en ese desierto más bien se aprovecha para, ¿cierto? Entonces hay una alta productividad en ese sentido. Además, una cosa es usar espacio longitudinal y otro vertical. Las microalgas permiten lo que usted no puede cultivar plantas de empinadas de aire. En cambio, con
fotobioreactores tubulares, se puede tirar hasta para arriba lo que quiera. O sea, hay un mayor rendimiento por área de cultivo. Si yo doy varios fotobioreactores, cabemos más en este cuadrado de lo que equivaldría esa biomasa en extensiones de cultivo. Entonces, más productividad por eso. No hay competencia entre los alimentos, porque ya sabemos que se pueden utilizar tierras no aptas para la agricultura, se pueden utilizar una amplia variedad de fuentes de agua para el cultivo. Importante, ustedes pueden cultivar con aguas residuales. El agua del río en Medellín es de Medellín, aquí pues. Ese río, bajo estas condiciones, tiene casi que los nutrientes básicos para cumplir con las funciones metabólicas pues, de la microalga. Además, estos cultivos tienen potencial de reciclar CO2, por eso es que son tan apetecidos, porque ayudan a disminuir los efectos del invernadero. Estos son, por ejemplo, ejemplos, no, más bien casos de otros cultivos en laboratorio. Así se comienza, después de que uno compra la cepa y todo, empieza a esta escala y va incrementando. Los exopolisacáridos que ya mencioné, básicamente las células se rodean muchas veces de este material, se lo menciono porque por mi interés en ellos y para que les quede la inquietud, y bajo ciertas modificaciones químicas uno los puede extraer, generalmente son solubles, pero en otras condiciones químicas se pueden extraer y hacer insolubles. Y esto es una presencia positiva pues con prueba de carbohidratos con DUA. Así lucen estos metabolitos secos. Bueno, aquí es con la luz que no nos da mucho, pero es como un algodón. De hecho, el algodón es otro polisacario de celulosa, pero este es de algas. Y estos son métodos de secado de esos medios extracelulares que, esto es un detalle importante, hasta el medio, supongamos que ahí se dio la microalga, yo retiro las células. ¿Y qué me queda? El líquido. Hasta el líquido se puede utilizar. Hay carbohidratos ahí, proteínas, ácidos urónicos. Es decir, hay toda una biorefinería. Y estos son productos que en el caso particular mío he podido obtener pigmentos fluorescentes. Aquí no se ve muy bien por la luz, esto es fluorescente. Pigmentos de diferente tonalidad, sales recuperables para continuar cultivando. Aquí la luz, bueno, sí, ahí sí nos ayudó. Podemos obtener cultivos ricos en carotenos. Eso también pues lo he podido obtener en mi caso particular. Y ya en la fase final de esta exposición les voy a mencionar un trabajo que pueden encontrar en el artículo que publiqué en compañía de otros compañeros sobre la microalga que les mencioné, que es porfiridium, la que tiene psicobiliproteína. Que lo que hicimos, bueno, fue lo siguiente. Esos polisacáridos de ellos ya están reportados con otras propiedades. Recuperación de aceites terciarios, bioremediación, aplicación de la industria alimenticia, por ejemplo, para darle estabilidad baja a ciertas carnes procesadas, al pescado, a las bebidas. Cuando se toman ustedes, por ejemplo, múltiplos binarios y polisacáridos, para darle estabilidad al producto, a cualquier bebida. Cuando usted le ponga santana, son polisacáridos. Hay antioxidantes, tienen capacidad antioxidante, hipocolesterolémica. Esos polisacáridos de esta microalga son bastante famositos, pero en nuestra investigación abordamos algo que no se había hecho y era, dentro de lo que ya les expliqué que es la cosmecéutica, buscamos una aplicación más allá de esos polisacáridos como agentes antienvejecimiento, basados en el hecho de que está en boom la generación de productos pues, de microalgas con propiedad cosmética y cosmecéutica. Entonces lo que hicimos nosotros fue lo siguiente: los polisacáridos de esta microalga los probamos contra 3 enzimas que degradan la piel. La piel básicamente con base en este dibujo, se requiere para su
buena apariencia, buena, eso es relativo, buena, pero bueno. Para su apariencia joven y tersa, estable, necesita de la elastina. La elastina, creo que ya está muy exagerada, pero la elastina nos permite tener esta posibilidad que cuando nos riemos vuelva a su estado natural, esa es la elastina, básicamente. El colágeno es lo que le permite tener, digamos, esa propiedad de relleno, pero esa propiedad de relleno sobre todo va en el ácido hialurónico. Entonces, estas enzimas, perdón, estas proteínas, estas no son proteínas. Estas son glicosaminoglicanos. Estos son polisacáridos, pero estas son dos proteínas. Estas sustancias son fundamentales y se pierden con la edad, por eso es que vamos cambiando de apariencia. Entonces lo que hicimos fue inhibir la enzima. Pero antes de explicar lo que hicimos, lo que pasa normalmente es que la elastasa, la enzima que tenemos, se encarga de dañar estas dos proteínas. Por eso es que ocurre el envejecimiento pues, de la piel, el cambio de apariencia con los años. Y la hialuronidasa es una enzima, ataca el ácido hialurónico. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cultivamos la especie, ¿cierto? Y probamos nuestro compuesto contra la elastasa, contra la enzima propiamente, y logramos inhibirla mediante un ensayo de cuantificación que implicaba un agente de tinción. Además, para el ácido hialurónico logramos inhibir la hialuronidasa. Estoy dando un poquito rápido porque eso lo pueden encontrar en el artículo. Entonces, se logró inhibir la hialuronidasa también y la elastasa con un IC50, una dosis inhibitoria de 50 de 5.41 miligramos por mililitro para la elastasa, y en el caso de la hialuronidasa fue una inhibición total. O sea, esa enzima quedó más que inhibida con el compuesto proveniente de las microalgas de nosotros. Gracias a estos resultados se puede sugerir el compuesto para las siguientes aplicaciones, para nosotros farmacéuticos, los amigos médicos. Podemos usar esa sustancia de microalgas para la siguiente situación. Se ha comprobado que la elastasa está involucrada en la irritación de la piel. Cuando se irrita la piel es porque generalmente los niveles de elastasa aumentan, bien sea por el sol, mucha exposición a la luz ultravioleta, o un agente físico-químico, la elastasa se aumenta. Entonces, como logramos inhibir la elastasa, podemos, por un lado, contrarrestar estos efectos. Por otro lado, pues la enzima por sí inhibida tiene unas consecuencias lógicas desde el punto de vista bioquímico. Otra cosa rápidamente es que como logramos inhibir la hialuronidasa, se puede sugerir el compuesto como un material que coayude en terapias de físico-suplementación en casos de artrosis, que es cuando disminuye, nosotros tenemos ácido hialurónico generalmente no solo en la piel, sino en la articulación. Entonces, si tenemos un compuesto que inhiba la enzima que degrada ese compuesto de nosotros, pues la idea es combatir la artrosis y otras patologías asociadas. Además de eso, para resumirle lo que está en el artículo, pues ya de por sí es un compuesto anti-envejecimiento, que hombre, pues la idea es llevar a producto, y hasta el momento está en stand-by hasta que haya una inversión de tecnoquímicas, por ejemplo. Este es el artículo, si lo quieren, es de Open Access, porque la idea es pues como que se pudo establecer que se pudiera dejar así para consulta libre. Precisamente yo soy más amigo de la ciencia para la humanidad. Obviamente cuando hay que guardarse cosas toca, entonces pues lo pueden encontrar, y otros productos que pueden encontrarse en microalgas, que estos son cosas que se ha hecho en el laboratorio, especialmente pues algunos tradicionales que traen lípidos que han demostrado actividad antioxidante con métodos de FPH, pues me imagino que ya lo habrán usado, hasta con un 72%. Y también se han extraído lípidos, también pues son fotos de nuestro laboratorio. Está en la mano de mi coordinadora, pues Lucía Tortuga.